Muy buenos días, amables oyentes de Radio Renacer España y todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube. Sean bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio de la palabra. Buenos días, Señor, un espacio que apartamos en las mañanas para estudiar la palabra del Señor y a través de ella pues ser edificados, enseñados, corregidos, todos aquellos beneficios tan preciosos que recibimos a través de la palabra del Eterno. Quiero recordarle que usted puede compartir este link con otras personas. Los que están en la emisora pueden animarles a que se conecten. La emisora está de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Empezamos siempre con este tiempo de meditación en la palabra del Señor y luego pues subimos estos contenidos a través del canal de YouTube para que el que desee lo vuelva a escuchar, y también pues la idea es que ese link se comparta en nuestras redes sociales y que seamos todos en ese trabajo arduo de llevar la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. Usted que está en el canal, le animo a que se suscriba si todavía no lo ha hecho, a que active la campanita para que sea avisado cuando subamos un material nuevo, cuando estemos transmitiendo en directo los domingos a las 12 del día, hora española. Estamos transmitiendo a través de este canal la predicación de la reunión dominical. En este tiempo estamos haciendo un estudio detallado del Sermón del Monte. En la cajita de comentarios de este video les dejo el link que los puede llevar directamente a esa lista de reproducción, y los animo a que el domingo, si están dispuestos a esa hora, pues que se conecten con nosotros. Damos gracias al Señor por todos aquellos que de una manera voluntaria y con gratitud han traído sus aportes, sus ofrendas, sus diezmos para que este ministerio pueda continuar. Le damos gracias al Señor por ustedes, por esa disposición, y pedimos al Padre que se cumplan sus promesas sobre sus vidas. Muchas gracias por ayudarnos en este proceso de poder sostener la obra del Señor en todo tiempo. Estamos estudiando el libro de Lamentaciones. Para los que están llegando al canal en el tiempo de Lamentaciones, yo les animo también que escuchen los vídeos, las reflexiones que tenemos del libro de Jeremías. En el canal, busque por la opción de listas de reproducción y hay una lista, Buenos días, Señor Jeremías. Es necesario para que podamos entender la profundidad de estas oraciones que Jeremías levanta delante de Dios en el libro de las Lamentaciones. Como su nombre lo dice, es una lamentación, es un llanto, es un dolor. Este libro son 5 capítulos, son unos poemas que están escritos en forma de acróstico con las letras del alefato hebreo. Tienen un contenido bastante profundo y damos gracias al Señor que en este tiempo podemos tener acceso a esta palabra. Hoy vamos a meditar en el capítulo 3, la tercera lamentación de Jeremías, y a través de este capítulo vamos a aprender de Jeremías lo que usted y yo debemos hacer cuando estemos enfrentados en un tiempo de aflicción. ¿Cómo vamos a enfrentar la aflicción? Comienza diciendo desde el versículo 1 al 20, una vez más, es ese lamento, ¿no? Y el hacernos comunicarnos lo que vivió Jeremías durante esos años donde estuvo anunciando al pueblo de Judá, a sus reyes y a sus sacerdotes, de la destrucción, de la invasión que vendría por el imperio babilónico, y ellos no quisieron oír. Dice desde el versículo 1, Lamentaciones 3, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir.
ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó y me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. En estos 20 versículos, pues vemos el dolor manifiesto del profeta. El dolor que había en su corazón de ver su pueblo, su familia, sus reyes, sus hermanos, sus amigos, con un corazón endurecido y sin querer entender lo que venía de parte de Dios. Lo encontramos enfermo. Aquí habla de que perdió sus fuerzas físicas, perdió los dientes, se le enfermaron los huesos, normal, había hambre en Jerusalén. Este hombre estuvo en la cárcel, estuvo en un pozo, fue golpeado, le prohibieron ir al templo, varias veces estuvo preso. O sea, físicamente el pobre Jeremías estaba hecho polvo, pero cuando miramos la expresión en lo que tiene que ver con su interior, pues esto nos lleva a identificarnos a cada uno de nosotros con las diferentes formas en que se nos presentan las aflicciones de la vida, las enfermedades físicas, el quebranto de los huesos, el sentirse encerrado sin encontrar un camino que tomar. Dice que lo rodeó de amargura, de trabajo, había oscuridad. Dice que le hicieron más pesadas sus cadenas. Y una cosa que parece aquí tremenda en el versículo 8, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Estas cosas nos pasan a usted y a mí cuando estamos enfrentando estos tiempos de aflicción. Así nos sentimos nosotros en nuestro interior cuando nos vemos enfermos, cuando se acaba el empleo, cuando se quiebra la empresa, cuando vienen esos problemas a nivel matrimonial y muchos hasta han tenido que enfrentar una separación, un divorcio. Ese dolor que se da en el corazón, esa angustia tremenda, cuando los hijos se salen de control, cuando toman malos caminos, cuando los hijos levantados en el evangelio, en la palabra del Señor, toman la decisión de apartarse, de no venir más, de no caminar más con Dios, de meterse en malos negocios. Cuando nosotros vemos que la vida se nos va de las manos, que todo se derrumba, nos sentimos encerrados, aprisionados, angustiados, cansados, tanto física como emocional y espiritualmente. A lo mejor usted que me está escuchando hoy está experimentando una situación de estas en su vida y no sabe qué camino tomar, no sabe qué hacer. Hay gente que se ha levantado a hacerle daño. Nosotros lo hemos vivido, el que se levanta y habla mal de ti y te levanta calumnias y te amenazan y todo lo que tú venías construyendo de un momento a otro se desbarata, se viene abajo. Un momento terrible de la vida. La pregunta es, ¿cómo estamos reaccionando nosotros como hijos de Dios frente a estas situaciones? ¿Qué va a hacer usted hoy o qué está haciendo hoy que se encuentra en medio de esto? Como veíamos en el capítulo anterior, unas situaciones terribles, los hijos que se mueren en las manos de sus madres de hambre, pero no solamente los que mueren de hambre física. Hoy en día tenemos muchos recursos de donde tomar alimento, pero ¿cuántos hijos están muriendo de hambre espiritual? ¿Cuántos hijos, cuántas hijas, cuántas familias, cuántos niños están sufriendo por adicciones, por la pérdida de su identidad,
porque no saben ni siquiera qué son, si son un hombre, si son una mujer, porque no tienen expectativas en la vida para nada. Y no ha habido padres, no ha habido madres que les muestren el camino, que les den palabra, que les enseñen principios. Cuando muchos han acudido a muchas iglesias, a centros de culto, de oración, y en lugar de recibir palabra que edifique, palabra que levante, aún palabra que corrija y que exhorte para que los caminos sean rectos, lo único que hacen es decirles mentiras, falsas profecías, prometerles cosas que no son y una cantidad de circunstancias que llega un momento en que nosotros sentimos morirnos y desfallecer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Y aquí en Lamentaciones capítulo 3 vamos a encontrar respuesta. Y una vez más vamos a ver esa misericordia del Señor, que en medio de toda la destrucción que venía a Judá, a Jerusalén, había una palabra dada a través de su siervo de lo que debíamos hacer, lo que debían hacer para que volviera el favor de Dios sobre sus vidas. Dice el versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Lo primero que usted y yo debemos hacer en estos tiempos de aflicción es recapacitar y esperar. No tome decisiones a la ligera. No tome decisiones en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la ira, en medio del llanto, en medio del desespero. Recapacite. Siéntese con el Señor. Si es posible, quédese solo y piense en la situación que está viviendo y recuerde quién es usted. Si usted ya pasó por la cruz, si usted un día le entregó su vida al Señor, si usted un día reconoció que a causa de su pecado vendría gran destrucción, si usted un día entendió que solo en Jesucristo estaba la esperanza de vida y comenzó a caminar con el Señor, usted podría decir hoy que usted es un hijo de Dios y que puede recapacitar y decir, yo soy un hijo de Dios, yo tengo la palabra de Dios en mi vida, yo he sido alcanzado por la gracia y la misericordia del Señor. Así que voy a pensar en esto y voy a descansar y voy a esperar. El Señor algo tendrá que decirme y algo tendrá que hablarme. Mira, a veces es necesario hasta descansar físicamente. Duerma, aliméntese, hidrátese, descanse, salga a caminar, dé un paseo. Si puede hacerlo, vaya a la playa, váyase al campo. Deje de escuchar tantas cosas en las redes sociales, tanto bullicio que hay en este tiempo alrededor nuestro. Apártese, recapacite y espere, porque el Señor tiene una palabra para entregarle. Luego dice el versículo 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lo primero que usted y yo vamos a hacer, después de recapacitar y esperar y entrar en ese tiempo de reposo, es traer a memoria las misericordias que el Señor ha tenido con nosotros. Y vamos a decir como Jeremías, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias sobre nosotros. Estamos con vida. Nosotros por el pecado somos dignos de muerte. Y sin embargo, el Señor a nosotros no nos ha quitado la vida. Sus hijos que han pecado, se han apartado y han hecho lo malo delante de Dios son dignos de muerte. Pero aún el Señor, en su amor y en su misericordia, no les ha cortado la vida. Por eso debemos hoy dar gracias. Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Porque a pesar de todo lo que estamos viviendo, Señor, tú estás aquí. Y yo le invito a que analice su situación y no mire hoy lo oscuro y lo duro. Mire cómo el Señor sigue siendo fiel aún en medio de su circunstancia. Mire cómo el Señor sigue siendo fiel con usted, con su esposo, con sus hijos.
con sus discípulos. Si usted es un siervo de Dios que está pasando por esos agrios momentos del pastorado y el servicio en la obra del Señor, y alabe a Dios por las misericordias que Él ha tenido con nosotros. La más grande misericordia es que usted y yo podamos entrar a su presencia, ser amados por Él, perdonados por Él, ser aceptados en el Señor y poder venir así como estamos delante de su altar para permitir que Él haga una obra nueva en nuestras vidas. Es lo primero que nosotros debemos hacer. Recuerde las misericordias que el Señor ha tenido y proclame hoy, abra sus labios y dígalo: Señor, grande es tu fidelidad. Solo por tu bondad, Señor, estamos de pie. Aquí seguimos, Señor. Y mientras tengamos vida, tenemos oportunidad. Luego, en el versículo 24 dice el profeta: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Tercera cosa que nos aconseja el Señor hacer: sea consciente, recapacite y proclame que usted necesita al Señor. Mire, una expresión equivocada es que usted necesita de Dios. Es que yo necesito de Dios. Eso quiere decir que nosotros estamos esperando cosas que Él nos dé. Y usted y yo no necesitamos de Él, lo necesitamos a Él, porque Él es la fuente de la vida. Él es mi porción, Él es mi heredad, Él es la esencia. Él es ese Dios alto y sublime que de la nada lo hizo todo y lo volverá a hacer, porque para Él no hay nada imposible, porque Él tiene todo el poder, todo el conocimiento. Entonces hoy y en medio de la aflicción recapacite: yo necesito al Señor, porque si tengo al Señor, lo tengo todo. Si usted tiene al Señor, amado, lo tiene todo. Y esto no lo podemos perder de vista jamás. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Esto nos va a ayudar a nosotros a no estar esperando que mi amiguito me ayude, que mi esposo me ame, que mi hijo me respete, que mi esposa me aquí, que mi papá y mi mamá me hagan, que mi pastor me busque y ore por mí, me unja, porque siempre estamos esperando de otros que alguien acuda. No, usted necesita al Señor. Yo necesito al Señor. Él es más que suficiente para mí. Él es el Shaddai. Él es el Dios Todopoderoso. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. No más necesito de Dios. No más esperando la provisión que viene de su parte. Recuerde lo que dice el Evangelio Mateo capítulo 6. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le será añadido. Él es la fuente. Mi porción es el Señor. Por tanto, en Él voy a esperar. Vamos a ver del versículo 25 al 27. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. 3 aspectos de la bondad que usted y yo debemos tener muy presentes y proclamar cuando estamos en medio de la aflicción, cualquiera que sea. Primero, Dios es bueno. Hay en nuestro canal una lista de reproducción de los atributos de Dios. Vaya y busque esa clase. Dios es bueno. La bondad de Dios no se compara con los actos de bondad que nosotros podamos hacer. Es superior, es sublime, es parte de su carácter, de su esencia. Y en Jeremías capítulo 29 se lo dijo al pueblo a través del profeta: vayan a Babilonia, construyan casas, casen a sus hijos, levanten familia, hagan riquezas, procuren la paz de la ciudad a donde yo los llevo. Porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para que ustedes puedan alcanzar las cosas que desean. Nunca en medio de la aflicción usted y yo debemos
pensar siquiera por un instante que Dios es malo, que Dios es no sé qué, que hay mucha gente que camina por esta tierra resentida con Dios. Hay gente que no quiere venir al Señor porque tiene un resentimiento, porque se le murió la mamá, porque se le murió un hijo, porque algo le pasó y culpan a Dios y dicen que Dios es malo. Hay mucha gente a la que usted y yo le vamos a hablar del Señor y inmediatamente nos saca que si Dios es tan bueno, porque permite a los niños de África, el hambre, las guerras, los desastres naturales, patatín y patatán, ¿cierto? Eso es un error. Lo primero que usted debemos y yo debemos saber, reconocer y proclamar es que Dios es bueno y que jamás el Señor va a permitir que a nosotros nos llegue una calamidad porque nos quiera destruir, porque a través de la Escritura lo hemos visto. Son situaciones que Dios permite para disciplinarnos, para enseñarnos, para hacernos reaccionar y que volvamos al camino. Igual que cuando usted y yo disciplinamos a nuestros hijos. Yo tengo un hijo de 24 años y le he tenido que infringir disciplinas a través de su vida de diferente manera, de acuerdo a su edad y de acuerdo a las cosas que hizo. ¿Me dolió disciplinarlo? Sí, porque la disciplina duele. Mi hijo sufrió cuando se le disciplinó, pero se le disciplinó por amor, por corregirlo, por ayudarlo, porque yo no quiero que mi hijo se pierda. Y fueron disciplinas necesarias en el momento que hoy a sus 24 años agradece. Porque si no hubiese habido esa disciplina, a lo mejor mi hijo se me pierde. Lo mismo hace el Señor con nosotros. A lo mejor usted está pasando un momento de gran prueba y de una gran disciplina de Dios en su vida. No se enfade, no reniegue de Dios. El Señor le ama, es su Padre. Y a través de esa situación, lo único que quiere es llamar su atención para que usted como hijo pródigo regrese al Señor. Segundo aspecto de la bondad. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. No reniegue, no se queje, no maldiga, no reclame. Espere en silencio. Cuando usted ya es consciente de que Dios es bueno, de que usted lo necesita es a Él, de que Él es el que va a hacer esa obra, de que Él ha tenido misericordia, usted deja de estar vociferando. Es normal. En una reacción humana y de la carne. Lo hemos hecho todos, pero eso lo tenemos que corregir. No reniegue, no maldiga, no se queje. Simplemente guarde silencio y espere. ¿Por qué? El tercer aspecto de la bondad. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Esto lo tenemos que aprender desde jóvenes. Enséñele a sus hijos. Esto lo tienen que aprender nuestros hijos. Desde la juventud, que es llevar el yugo. Es entender estas verdades, es hacer del Señor la fuente de mi vida. Es saber que vendrán tiempos difíciles, pero que Él está conmigo. Que yo no me voy a poner a andar como un loco por la calle vociferando, sino que voy a esperar que el Señor hablará en la intimidad, me enseñará el camino. Instruirá mi alma, me mostrará las formas de hacerlo. Llevar el yugo es sujetarme a la palabra, a los mandamientos, a los principios. Es no invalidar la verdad de Cristo revelada en nuestras vidas. Y esto lo aprendemos desde jóvenes. Yo alabo al Señor en esta mañana que he sido enseñada desde mi niñez. Desde mis más tempranos años, mis recuerdos más lejos que tengo, para mis 3 años, son en la escuelita dominical y con mi hermana enseñándonos la palabra, enseñándonos a hacer devocional. Bendigo la vida de mi hermana Mercedes por eso, porque desde niños nos enseñó en la casa a hacer devocional, a tener un tiempo a solas con Dios cada mañana. ¿Qué más vamos a hacer usted y yo cuando estemos en medio de las aflicciones? Versículo 28 al 30, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Mire qué fuerte esto. No busque culpables, no busque venganza, siéntese solo en silencio. Recapacita en su corazón y entienda. Esto no es culpa de mi jefe, esto no es por culpa de mi pastor, esto no es por culpa de mis discípulos, los culpables no son mis hijos, el culpable no es mi marido, el culpable no son mis padres.
Dios en su soberanía lo ha permitido para darme una lección, para formar el carácter de Cristo en mi vida. Ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad del Señor. Cuando el Señor Jesús estaba delante de Poncio Pilatos, hubo una conversación así y Pilatos le dice, no vea que yo puedo dar la orden que lo maten o dejarlo libre. ¿Y qué le responde el Señor? Tú no tienes ninguna autoridad que no te sea del Padre. O sea, el hecho de que Pilatos no dio la orden de que mataran al Señor Jesús no es porque él era representante de Roma, patatín y patatán, no. Es porque la voluntad del Padre era que el Señor Jesús fuese tomado por las autoridades rabínicas en ese momento y fuese condenado a muerte y fuese llevado a esa cruz. Esas peleas que hay, que porque sí, aborrecemos a los judíos porque mataron al Señor, hay un antisemitismo terrible dentro de la iglesia cristiana. El Señor Jesucristo fue a la cruz por usted y por mí, por sus pecados y por los míos. Era necesario que eso pasara. Era necesario, era el plan perfecto. Pues así igual usted y yo en medio de las aflicciones. Guarde silencio, quédese solo. Dice, ponga su boca sobre el polvo. A ver si de pronto hay alguna esperanza. Recuerde que nosotros somos muy dados a pecar con la boca. Hablamos de más, decimos cosas de más. Cuando el Señor nos ha enseñado, sean ustedes tardos para hablar, muy prontos para oír, pero tardos para hablar. Tenemos 2 orejas y una boca. Entonces, en los tiempos de aflicción, no busque culpables. No le eche la culpa a nadie para no tener que estar pensando cómo me la voy a cobrar. Sino que sientes y reflexiones y diga, esto viene de parte de Dios. Y lo recibo, porque Dios tiene un propósito con mi vida. Y no me voy a levantar a defenderme. Mire muy fuerte lo que dice aquí. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Yo sé a nivel personal lo que significa estar en la palestra pública y en esa donde convergen todas las lenguas contra mí. Y dicen aquí, dicen allí, el uno dice y el otro dice. Muchos años atrás, ¿qué hacía María del Socorro? Levantarse a pelear con todo el mundo. Le doy gracias al Señor que me ha enseñado esto y me costó mucho entenderlo. Que es mejor postrarse que quedarse callado. Porque cuando usted empieza a defenderse y a hablar, se enreda más la pita. Acuérdese que la Biblia dice que el cazador salió con un lazo a ver a quién pilla. Acuérdese siempre de eso. Y cuando usted habla y vocifera y habla y dice, y usted cae en las garras, en ese lazo, y ahí queda atado. Entonces, otro consejo que nos da el Señor, no busque culpables. Entienda la soberanía de Dios sobre su vida. Entonces así usted y yo vamos a descansar porque sabemos que estamos en manos de aquel que tiene gran misericordia. Mi vida no está en manos de los malos. Mi vida no está en manos de las personas descorazonadas. Mi vida está en las manos del Señor y siempre tendrá de mí misericordia. Versículo 31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. El Señor no desecha para siempre. Hay un momento en que necesitamos pasar por estas situaciones, pero eso no quiere decir que el Señor se ha olvidado de nosotros. Viene la aflicción de parte suya, pero Él siempre tiene compasión. Y aquí nos vuelve a hablar de la multitud de sus misericordias. Él no lo hace por decir, venga, me la voy a cobrar toda, lo voy a poner a carcobiar, le voy a hacer esto para verlo a ver cómo. No, Él es un Padre de amor y de misericordia. Nosotros no somos capaces de hacerle una cosa de esas a nuestros hijos, jamás. Bueno, hay gente que lo ha hecho, pero muchos, la mayoría, no vamos a hacer cosas buscando la maldad de los hijos para sentarnos a reírnos, sino buscando ¿qué? Siempre su corrección, su crecimiento, su bendición. Entonces no se enoje con el Señor. No diga, Dios ya me abandonó, el Señor ya no me oye. No. No, siéntese con Él. Señor, yo sé que esto ha sido muy difícil, pero si tú no estuvieras conmigo, esto sería peor. Mire, piense en eso. Si el Señor no estuviera con usted, no sería capaz de soportar lo que está viviendo.
Siéntese en silencio y descanse en el amor del Señor. Señor, si necesito esto, yo te doy gracias. Muéstrame lo que debo aprender. Dame la lucidez, el discernimiento, la capacidad de comprender lo que tú estás haciendo y lo que yo tengo que hacer, Señor. Lo que tengo que aprender, lo que tú me quieres mostrar. Con una enfermedad, con un sufrimiento, con esas dificultades con los hijos, con las cosas financieras, con esas cosas que usted vive en su corazón que nadie sabe ni entiende, ni siquiera usted. Si el Señor lo permite es porque hay un propósito escondido. Recuerde Romanos 8, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Vamos al versículo 34 al 36. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Una vez más, a usted no le pagaron el sueldo, lo echaron del trabajo sin más, lo acusaron sin justa causa, le negaron sus derechos, se le pararon en la cabeza. Esto nos pasa mucho. Eso no lo aprueba el Señor. Si el Señor lo permite, es porque hay un tratamiento con usted. Una vez más, entiéndalo. Pero no vuelva a pensar, ni mucho menos decir que nuestro Señor es malo. No lo vuelva a pensar, no lo vuelva a decir. Y no permita que nadie en su alrededor lo diga. Porque el Señor no está de acuerdo con esas cosas. El Señor no aprueba que los gobiernos se roben las provisiones que llegan para alimentar al pueblo. Nuestro amado Dios no aprueba que los recursos de las naciones sean vendidos por los poderosos a otras naciones y dejen morir a su pueblo de hambre, como sucede en muchas naciones de África. Nuestro Dios no aprueba que los poderosos, con sus corazones pervertidos, alimentados por las tinieblas, hagan prácticas, ensayos de medicaciones mortales en poblaciones menos favorecidas para ver cómo va. Eso sucede en la tierra, ¿lo sabía usted? Pero el Señor no aprueba eso. El Señor lo ve y tarde que temprano su justicia vendrá. Mire hoy al Señor. Y si usted alguna vez pensó y dijo que era malo, pídale perdón y cambie la actitud de su corazón. Sigue diciendo el versículo 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, porque se lamenta el hombre viviente. Laméntese el hombre en su pecado. Dios es soberano. ¿Y sabe qué nos dice el Señor? Deje de llorar porque le cayó la casa, deje de llorar. Mire, nosotros lloramos y nos lamentamos por esas cosas superficiales de aquí de la tierra. Y aquí que nos dice el Señor, laméntese el hombre en su pecado. A usted y a mí nos tiene que doler el corazón tremendamente cuando hacemos todo lo contrario a lo que el Señor nos manda. Y esta es una pregunta que yo le animo a que usted se responda hoy. ¿A usted le duele su corazón cuando usted peca? ¿Le duele? Y llora por ese pecado. Y entra en ayuno buscando la liberación, la sanidad, la libertad, el perdón del Señor. Se avergüenza delante de Dios por sus pecados. Le duele, como manifiesta el dolor Jeremías, haber hecho algo en contra de la voluntad perfecta del Señor. Eso poco nos duele, ¿cierto? En eso somos muy livianos, muy tranquilos y muy frescos. Pero lloramos por las cosas de esta tierra que el Señor nos las puede dar en cualquier momento. Pero es que el pecado, ¿sabe por qué nos tiene que doler? Porque el pecado nos aparta inmediatamente de la presencia del Señor. Por el pecado nuestras oraciones no son escuchadas en el cielo, como le pasaba a Jeremías al principio de este capítulo. Por el pecado usted y yo perdemos la gracia de estar en la presencia del Señor. Por el pecado se cae todo esto, las misericordias, todo esto se va al suelo. Porque el Señor no soporta el pecado, no puede habitar donde está el pecado. Por eso nos tiene que doler. No llore
porque sus hijos son groseros con usted, porque le faltaron respeto a la mamá o al papá. Llore porque sus hijos están invalidando los mandamientos de Dios en su vida. Llore por eso. Llore por eso, porque es que a veces lloramos es por lo que me hicieron, me hiere mi ego. No, mírelos con los ojos del Señor y llore por los pecados de ellos, por lo que les podría llegar por invalidar la ley del Señor en sus vidas. Créame papá, créame mamá, que cuando usted cambie este sentido en su corazón, su oración va a cambiar y a lo mejor va a haber más respuestas a las peticiones que usted trae delante de Dios. Nos duele ver muchos familiares, amigos, con enfermedades que para los médicos no tienen cura. Y lloramos de pensar que están sufriendo dolores que se nos van a morir. ¿Sabe qué le digo hoy? Desde mi experiencia, que ya perdí a mi mamá, ya perdí a mi papá, que ya he enterrado 2 hermanos, que tuve que enterrar a mi propia hija. Llore. Si sus almas se van a una eternidad sin Cristo. Llore, sí, nos duele verlo sufrir, nos duele la ausencia, pero ¿sabe qué tiene que causar el mayor dolor en el corazón? Pensar que se van a una eternidad sin Cristo. Y eso va a hacer que en su corazón fluya la compasión del Señor por esas almas perdidas y usted predique y anuncie la salvación. Y el Señor le pueda usar de una manera espectacular, con palabra de vida a esas personas. Que nos duela el pecado, mis amados. Versículo 40 al 42. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y las manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Escudriñe sus caminos. ¿Qué hice mal? Que deje de hacer. Job nos da un ejemplo de esto. Todo lo que le vino a Job. Y sus amigos le decían, ¿qué pecado tenés vos por ahí guardado que no has confesado? Y él decía, es que yo no he pecado, es que yo no veo nada. Y eso nos ha pasado. ¿Yo qué he hecho? O sea, ¿qué he hecho yo para que me venga esto tan horrible? ¿Y por qué a mí? Si yo hago esto, cumplo con esto. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó Job después de todo ese rollo que vivió en su vida? Él no conocía al Señor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces fue necesaria esa aflicción en la vida de Job para que él pudiera entender que no conocía al Eterno, que lo que sabía del Señor a oídas le había llegado, pero era necesario que sus ojos se abrieran para verle en su gloria. A ese punto tenemos que llegar usted y yo, aún en medio de la aflicción. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos al Señor. Amado Hijo de Dios, no divague más, vuelva al Señor. Reconozca su pecado y vuelva al Señor. Reconozca que a usted todavía le falta mucho por aprender y humíllese delante del Señor. Reconozca que usted no se las sabe todas y que hay cosas que usted necesita recibir y solo en medio de este tiempo de aflicción las va a poder entender. Y venga al Señor. Todavía hay esperanza. Vuelva su corazón a Dios. Aquí dice, levante el corazón, levantemos las manos al Dios que está en los cielos. Levantar las manos es señal de ¿qué? De humillación, de entrega. Y aquí dice, tú no perdonaste. ¿Por qué Dios no perdonó en ese momento el pecado de Judá? Porque no hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento. Dios no puede perdonar donde no hay arrepentimiento. Sería negarse a sí mismo. Porque Él es un Dios justo. Entonces, justo cuando nos arrepentimos y a Él volvemos. Justo cuando no hay arrepentimiento después de tanto hablar y tiene que ejecutarse el juicio. ¿Verdad? Volvamos al Señor. Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de encontrarnos con Él. Es tiempo de escudriñar los caminos y retomar las sendas de verdad. Sigue hablando en el versículo 43, desplegaste la ira, nos perseguiste, mataste y no perdonaste, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra.
Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca, temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza, y yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Mire, es muy terrible todo lo que ha pasado, pero vamos a traer delante del Señor nuestra causa. Cuando Jeremías clamó, Dios le respondió. Y miren a dónde le respondió a su alma. La situación difícil seguía, pero su alma estaba en otra tónica. Su alma estaba en otro lugar, en otra dimensión. Porque la palabra de Dios, eso es lo que hace en nosotros. Este hombre sintió que la muerte le llegaba, pero él invocó, dice, desde la cárcel profunda. Y allí el Señor le escuchó. ¿Y cuál fue la palabra que el Señor le dio? No temas. Y esa es la palabra que usted debe tomar hoy a su vida. No temas, pero haz lo que tienes que hacer. Trae tu causa al Señor. Clama delante del Señor. Que Él haga vivificar tu alma. Versículo 58. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. El Señor es el que te va a defender. Él es el que nos va a librar de los enemigos. Él es el único que tiene todo para que nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias sean restablecidas. Y Él viene y dice, esto le hicieron al pueblo y esto me hicieron a mí. De mí se burlaron, de mí dijeron esto y lo otro. Ahora mira el versículo 64 en esta oración. Dales el pago, Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Y para terminar, amado oyente, tenga presente esto. Porque el Señor viene diciendo que más bien nos quedemos callados y esperemos en Él. Porque cuando estamos en medio de toda esta angustia, decimos palabras de las que luego nos tenemos que arrepentir. Y podemos confrontar, comparar la respuesta de Jeremías, la petición que hizo Jeremías al Señor respecto de sus enemigos y la actitud que tuvo el Señor Jesucristo en la cruz respecto de usted y de mí y de todos los causantes de su muerte, toda la raza humana. Jeremías le dijo, destrúyelos, págales tú, que sean endurecidos de corazón, que tu maldición los alcance, quebrántalos, destrúyelos. Y la palabra se cumplió. Tenga cuidado, hijo de Dios, con las maldiciones que usted profiere con su boca contra las personas contra las que usted está airado en un momento. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces usted y yo podemos pedirle al Señor que destruya esos principados, esos gobernantes de las tinieblas, esas huestes de maldad, pero no que destruya a su hermano, pero no que destruya a su padre, pero no que destruya a su esposo, pero no que le acabe con la vida a sus hijos, pero no que destruya a su pastor que se la hizo, pero no que destruya a la gente que usted cuidó y se la hizo, o a su jefe que se portó mal, o a su vecino. Cuando entendemos el valor de un alma, entonces nuestra actitud cambia. Señor, destruye todos esos enemigos espirituales que se han levantado contra mí y han usado a estas personas para hacerme daño. Destrúyelos, Señor, y que estas personas puedan ser libradas, sus almas sean alcanzadas en tu misericordia para que el diablo no los destruya a ellos.
porque nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesús. Padre, por favor, no lo tomes en cuenta estos pecados. Padre, ten misericordia de ellos. ¿Se acuerda la oración del Señor en la cruz por usted y por mí? Ellos no saben lo que están haciendo, Padre. Por favor, ten de ellos misericordia. Amados, aquí hemos recibido tremendo manjar. Vuélvalo a escuchar. Siéntese en quietud. Tome notas y ore conforme a estas verdades y comparta esto. Por favor, compártalo. Compártalo. Porque el mundo está lleno de hombres y mujeres que no saben qué hacer en los tiempos de aflicción. Padre, hemos recibido una riqueza grande en esta mañana y te damos gracias. Gracias porque en medio del dolor y la aflicción siempre estás tú, tu misericordia y tu bondad, tu grande amor. Señor, hoy nos has recordado que tu fidelidad es grande, que tu misericordia es grande, que tu amor es más alto y sublime que nuestros pecados, Señor. Hoy nos has recordado que tú eres la esencia de nuestras vidas, que no necesitamos lo que tú nos das, que te necesitamos a ti, Padre eterno, que tú eres bueno en gran manera y siempre quieres lo mejor para nosotros, que para nosotros es mejor cerrar la boca, dejar de maldecir, de vociferar, de quejarnos, Señor, y más bien tomar tu palabra y hacerla nuestra. Padre, gracias porque hoy nos enseñas que por más que estemos sufriendo, Señor, nosotros no debemos albergar en el corazón amarguras, resentimientos, culpando a los demás de las cosas que nos pasan, buscando cómo cobrar venganzas. Que lo que tenemos que hacer es reconocer que nuestras vidas están en tus manos, que tú eres Rey soberano y que tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Y tu propósito es formar el carácter de Cristo en nuestras vidas y pulirnos y llevarnos, Señor, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente en nuestro crecimiento de madurez contigo. Señor, gracias por lo que ha venido. Señor, gracias que no nos has quitado la vida a pesar de nuestros desaciertos. Señor, gracias por esas personas a las que amamos, a las que vemos sufrir, equivocarse lejos de ti, Señor. Y a nosotros nos duele en el corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener la actitud correcta. Ayúdanos a entender en toda situación el valor de un alma, lo que se pagó por un alma, la sangre de Cristo en la cruz. Y en lugar de pedir la destrucción de las personas, Señor, nosotros tengamos esa actitud de amor y de misericordia que tú has tenido con nosotros mismos y podamos orar como oraste, Señor, en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, destruye las entidades espirituales de maldad que usan a tantas personas para querernos lastimar. Y libra esas almas del poder del enemigo, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti. Ayúdanos a volver a ti con todo nuestro corazón. Cuando hemos estado apartados, alejados, Señor, yo oro por mis hermanos. Yo oro, Señor, por mis consiervos, por los que están escuchando esta palabra, que se han alejado, heridos, entristecidos, amargados, dolidos, Señor. Los que se sienten avergonzados, los que se sienten indignos y no se atreven a acercarse a ti. Oro en tu nombre, Señor. Atráelos a tu corazón por el Santo Espíritu que tú nos has dado, Señor. Tráelos a ti. Acércate, Hijo de Dios. Dobla tus rodillas, levanta tus manos. Reconoce que has pecado, que has estado lejos, que has estado ausente, pero que hoy necesitas al Señor y que Él es tu única esperanza. Que te has sentido encerrado, adolorido, angustiado, pero reflexiona hoy y espera que el Señor tiene promesas. El Señor te dice hoy: no temas, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo te redimí, no temas. Ven, acércate, acércate. Vuelve al Señor con todo tu corazón.
Señor, oramos para que aquellos que amamos sean traídos a ti con cuerda de amor. Oramos por nuestros familiares, por nuestros hijos, Señor. Oramos por nuestros hermanos en la fe, que a muchos les hemos visto abandonar el camino, Señor. Oramos por ellos. Señor, tráelos a ti. Señor, acércalos. Una vez más, Señor, sea más fuerte tu voz en sus vidas que sus propias voces, que las voces de las tinieblas, que las voces de los inicuos, de los necios, Señor. Gracias por darnos esta palabra y darnos estas herramientas, Señor, para salir victoriosos en medio de las aflicciones de la vida. A ti nos encomendamos, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, con la unción del Santo Espíritu que nos habita. Amén y amén.